Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Prepare su Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Y hermanos, como título a esta enseñanza le he puesto amor, seguridad de salvación. Amor, seguridad de salvación. Y antes de entrar a Primera de Juan, hermanos, si ya usted lo abrió ahí, póngale ahí un apartado y quiero que vayamos al libro de Jeremías capítulo 17. Vayamos al libro de Jeremías capítulo 17. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. A lo mejor algunos ya se lo saben de memoria. Jeremías 17 versículo 9. Algunos ya se lo han de saber de memoria. Dice Jeremías 17 versículo 9 y 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo 10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, hay una enseñanza muy grande en esto, pero déjeme decirle algo a manera de introducción, que dejarse guiar por corazonadas es un error. ¿Sí? Nuestra vida no es dejarse guiar por corazonadas. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que el corazón es, ¿qué? Engañoso. Y luego, ¿qué dice? Perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? Hermanos, aún a veces nosotros no conocemos nuestro propio corazón, pero el que sí lo conoce es Dios. Dios sí conoce nuestro corazón, hermanos. Y entonces tenemos aquí un contraste, porque podemos preguntarnos, ¿qué con el corazón pues? Entonces tenemos un contraste entre el corazón no regenerado y el corazón regenerado. El corazón no regenerado es aquel que se deja llevar por puras emociones y corazonadas. Un corazón que está caído completamente, ¿sí? Y lejos del entendimiento de Dios, ¿sí? Que dice en Génesis que es un corazón inclinado completamente hacia el mal. El corazón no regenerado, ¿sí? Es un corazón inclinado completamente al mal, pero el corazón regenerado es un corazón que es dirigido por Dios, por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Entonces tenemos dos cosas muy importantes acerca de un corazón no regenerado y un corazón regenerado. Entonces, hermanos, el dejarse guiar por corazonadas, en vez de dejarse guiar por la palabra de Dios, es un error muy grande. Hermanos, y cuando ese corazón regenerado es guiado por el Espíritu Santo, es un corazón guiado a la obediencia y al servicio de nuestro Dios. ¿Sí? Es un corazón que es guiado hacia el servicio y hacia Dios. Y hermanos, hoy veremos tres verdades por la cual, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Nos afirma que somos hijos de Dios, somos guiados a la verdad y somos guiados a la obediencia. Tres cosas vamos a ver hoy que nos resaltan en nuestras vidas, que somos hijos de Dios, que somos de la verdad, hermanos,
y que somos guiados por Dios. La primera cosa que vamos a ver sería, estamos en la verdad. La segunda cosa que vamos a ver es la confianza en Dios. Y el tercero es el cumplimiento de sus mandamientos. Sé que en mi mente tengo un bosquejo muy largo, hermanos, y espero no hacerlo como lo tengo aquí, pero que Dios me dé la gracia, hermanos, para abordar estas grandes verdades. La semana pasada, recordando un poquito de lo que veíamos, nosotros hablábamos acerca de no cerrar el corazón a la necesidad de nuestros hermanos. Cuando nosotros cerrábamos el corazón a nuestros hermanos, estamos en un punto en el que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero también hablábamos de, hermanos, que el amor, nuestro corazón, el amor no es puras palabras, sino son expresiones. El amor se materializa cuando usted suple la necesidad de su hermano, ¿verdad que sí? Que es lo que estábamos nosotros viendo. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto a mostrar ese amor desinteresadamente, por conveniencia, o, hermanos, ponerle alguna condición. Tiene que ser sin condición. Ese amor es el amor de Dios, el sacrificarnos por el otro. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y ahora sí, hermanos, abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y vamos a ver qué es lo que Juan nos sigue hablando. Sí, vamos a ver qué es lo que nos sigue hablando Juan. Y vamos a darle lectura a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 24. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Es un pasaje grandísimo, hermanos, pero vamos a ver, hermanos, si vamos por nuestra primera idea, nuestro primer punto, que estamos en la verdad. Estamos en la verdad. Nuestro primer punto es, estamos en la verdad. Juan, después de poner en práctica el amor de Dios, nos da una afirmación de la salvación. Nos da una afirmación de la salvación y nos hace entender que estamos en la verdad. Versículo 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Y en esto es esa frase, en esto conecta la idea anterior con lo que va a seguir adelante. Entonces, en otras palabras, Juan está diciendo, porque mostramos y materializamos el amor, mostrándolo a nuestros hermanos, supliendo sus necesidades. Cuando nosotros hacemos eso,
entendemos que estamos en la verdad. Eso es lo que está diciendo Juan. Entendemos que estamos en la verdad. Y también lo podemos afirmar ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 14, hermanos. Ahí dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en que qué? En que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos y en que materializamos el amor, supliendo las necesidades. Eso nos da a entender, hermanos, que somos hijos de Dios. Cuando tú, hermano, no tienes una carga por ayudar a tu hermano, cuando tú no le condicionas a tu hermano, cuando tú de verdadmente estás dispuesto, tu vida, tu ser, hacia tu hermano, eso quiere decir que estás en la verdad. Pero cuando tú batallas, cuando tú pones condiciones, cuando tú te pones reservas para ayudar a tu hermano, ojo, tienes que escudriñar tu corazón, hermano. Porque de lo contrario podríamos decir que no estás en la verdad. Y esta de que estamos en la verdad, no lo lea, apúntelos nada más en Juan 18:37, cuando Jesús está enfrente de Pilato, le dice, le hace la pregunta acerca de la verdad. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Porque aún en esos tiempos la verdad era relativa. ¿Cómo? Uno lo detectaba como era, yo tenía mi verdad, el otro tenía su verdad. Y Cristo le dice, el que es de la verdad me escucha. El que es de la verdad escucha, el que es de él escucha. ¿Por qué? Juan 14:6 dice, el que él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, hermano. Entonces, si tú puedes entender que estás en la verdad, hermano, es cuando tú apoyas a tu hermano sin ninguna condición. Es cuando estás dispuesto a dar apoyo a tu hermano, ¿sí? De verdad. Pero aquí tenemos que aclarar algo. También no podemos nosotros estar apoyando a la gente, a los hermanos, y descansar nuestra conciencia. Bueno, voy a ponerlo de esta manera. No podemos vivir en pecado y descansar nuestra conciencia en solo apoyar a los hermanos y decir, ay, pues ya estoy cumpliendo el mandamiento. Ojo, hermanos, no, cuidado, eso es lo que eso no está diciendo Juan. Eso no está diciendo Juan. ¿Sí? Tenemos que ponernos muy listos en que no tomemos la palabra de Dios a esas conveniencias. No, hermanos, eso no está diciendo Juan. ¿Sí? Juan está hablando de una vida de santidad y una vida que refleja el amor de Dios hacia tu hermano. ¿Sí? Eso es algo bien importante. Y hermanos, después de decir esta grande verdad y de entender esta verdad, Juan nos da dos cosas muy importantes a las que tenemos que poner atención. Entonces, yo soy de la verdad. Regresamos a Juan, hermanos. Yo soy de la verdad, ahí en el versículo 19. Entonces, yo soy de la verdad. Y luego viene una coma y luego dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Son dos verdades que tienen que ver con la vida cristiana y con lo que nosotros experimentamos. Si uno estoy en la verdad, pero eso de apoyar a mis hermanos, porque ese es el contexto, hermanos, no nos salgamos del contexto, estamos hablando acerca del amor y de la práctica del amor, hermanos, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda a entender que estamos en la verdad, pero también nos ayuda a asegurar, por ejemplo dice, y asegurar nuestros corazones, ¿sí?
tener un corazón convencido, hermanos. Debemos de tener un corazón convencido. Miren, la palabra aseguraremos significa persuadir que entendemos que esto es una verdad. Persuadir que esto es una verdad. Cuando tú lo haces, debes de entender, sí, esto es una verdad y me hace estar tranquilo delante de Dios. Esto me hace estar tranquilo delante de Dios. Y cuando usa la palabra corazón, no tiene que ver con el órgano que bombea nuestra sangre. En este versículo, en este capítulo, corazón significa conciencia, hermanos. ¿Sí? No el asiento de nuestras emociones, conciencia, hermanos, en este contexto. Entonces Juan está diciendo, bueno, eso te hace entender que eres de la verdad, pero también entiendes que estás bien y que tienes una conciencia tranquila delante de Dios. ¿Sí? Debemos de descansar, hermanos, en que si yo demuestro el amor, debo de estar tranquilo delante de Dios, tener una conciencia, una buena conciencia. Miren, el apóstol Pablo, vamos a Hechos 24:16, a Hechos 24:16. Bueno, primero vamos a ver el 23:1. Hechos, libro de los Hechos, 23, versículo 1. Hechos 23, versículo 1. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, al entrar a la presencia de Dios o al estar buscando a Dios, tener una conciencia tranquila? Y no nada más una conciencia tranquila delante de Dios, sino también delante de la gente. Es una afirmación muy grande. Ahora vamos al 24:16, allá adelantito del libro de los Hechos, 24:16. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en este versículo, perdón. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo está tu conciencia hoy en día? ¿De verdadmente puedes tener tu conciencia tranquila de que eres de Dios y que muestras el amor a tus hermanos? ¿Está bien tu conciencia o no? ¿O estás martirizándote diciendo, bueno, eso lo vamos a ver ahorita más adelante? Sí, no quiero adelantarme. ¿Cómo está tu conciencia, hermano? ¿Cómo está delante de Dios? La semana pasada yo decía, de verdad, he sido confrontado por la palabra. ¿Por qué? Porque yo he cerrado el corazón no a muchos hermanos, pero sí he cerrado el corazón. Y fui confrontado, hermanos. Y ahora cuando la palabra nos habla, esa conciencia se despierta y dice, ¿estoy bien delante de Dios? ¿Estoy tranquilo? ¿Puedo tener la autoridad de decir, Dios, estoy tranquilo, hermanos?
de poder decir, entro a la presencia de Dios, tengo esa, descanso bien porque mi conciencia está bien delante de Dios y de los hombres. ¿Sí? Hermanos, debemos de descansar en Dios, pero no debemos de hacer caso omiso a ese ataque en nuestro ser, de decir, no estoy bien delante de Dios, no estoy bien delante de Dios, o sí estoy bien delante de Dios. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Estás bien o estás mal? Porque te voy a decir una cosa. El Espíritu Santo siempre da destellos en nuestro corazón de si estás bien o no estás bien. ¿Sí o no? Sí. Debemos de entender, ¿estamos bien delante de Dios o no? O solamente aligero mi conciencia apoyando, pero vivo una vida pecaminosa. No, hermanos, así no. Que sea de un corazón verdadero. ¿Por qué, hermanos? Porque Juan, regresamos a Juan, hermanos. A Juan. Y la segunda cosa que vemos aquí en el versículo 19, en el versículo 20, vemos otra verdad en donde dice, el versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Hermanos, de verdad debemos de analizar nuestro corazón y nuestro ser. ¿Sí? Miren, si nuestro corazón nos reprende, hermanos, ¿su corazón los reprende, hermanos? ¿Su corazón los condena? La palabra reprender es condenar. Hay a veces que no podemos entrar a la presencia de Dios porque nuestro corazón, nuestra conciencia nos condena, hermanos. ¿Sí o no? Nos condena. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, cuando pasa eso? Vamos a verla de dos formas. Una es, hermanos, que si yo tengo pecado, que si yo no estoy cumpliendo, debo de arrepentirme delante de Dios y de cambiar. Arrepentimiento es dar un giro de 180 grados, darle la espalda a mi mal práctica y irme a la verdadera práctica que necesito para estar bien delante de Dios. No quiere decir que esa obra te va a hacer salvo, ya eres salvo. ¿Sí? Y necesitamos, hermanos, que si el pecado nos acusa, mayor es Dios. Pero vamos a verlo también de otra manera. Hermanos, hay a veces que somos muy escrupulosos también. Y nos demandamos muchísimo más de lo que Dios nos demanda. Y a veces nosotros nos autoponemos reglas personales. Y si no cumplimos esas reglas personales, nosotros mismos nos condenamos al no cumplirlas. ¿Sí o no? ¿A quién le ha tocado eso? Hermanos, debemos de dejar eso. No nos impongamos reglas a nosotros mismos y después nos estemos reprendiendo y condenándonos nosotros. No soy digno delante de mí, de Dios.
Y sí, no somos dignos delante de Dios. ¿O quién es digno aquí de estar en la presencia de Dios? Nadie, hermano. Nadie es digno de estar en la presencia de Dios. Pero por su gracia y por su amor, por eso Juan dice en el versículo 20, mayor que nuestra conciencia es Dios. Una u otra, hermanos, debemos de entender que Dios es mayor que eso. Tenemos que entender que no debemos de estar condenándonos cuando Dios ya nos ha dado la salvación. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Hermanos, si es pecado, arrepentirte. Si no has hecho las cosas, pon a hacerlas. Y si te estás exigiendo más de lo que Dios te pide, deja de hacerlo, hermano. Deja de hacerlo. Vive en la gracia de Dios. Vive en la misericordia de Dios. Y con esto aclaro, hermanos, que no vamos a decir, no, pues ahí no la llevamos. No, eso no estoy diciendo eso, hermano. Estoy diciendo que tú pongas en práctica tu cristianismo. Pero lo principal aquí, hermanos, es cómo está tu corazón, cómo está tu conciencia. ¿Está bien? ¿O andas más o menos? Hermanos, Dios sabe que somos pecadores. Dios sabe que fallamos a diario. Pero no seamos irresponsables. Porque muchas de las veces el mayor pretexto que escucho es este: Dios sabe mi lucha. Dios sabe que esto, sí, Dios lo sabe, lo hemos dicho, Dios lo sabe. Pero no tienes que ser irresponsable hacia ello. ¿Sí? Por eso es importante que nuestro corazón, nuestra conciencia esté bien tranquila delante de Dios. Y aun si nos acusa esa conciencia, hermanos, ya no te demandes más de lo que Dios te pide. Descansa. Di mayor es Dios, porque Él sabe tu lucha. El problema es cuando no luchamos, hermano. El problema es cuando no luchamos. El problema es cuando nos abandonamos al pecado. Bueno, pues ya le fallé a Dios, pues ya ni modo, ya, así no la llevamos. No, hermanos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que ir a Dios, tenemos que fortalecernos en Él, entender que Él es más grande, hermanos. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo para direccionarnos. Que si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Que Él, a través de tomar nosotros acciones, Él nos va a dar una tranquilidad, hermanos. Pero no, todo lo seguimos en el impulso de la carne. Todo en el impulso de nuestras emociones. No, hermanos. No. Mayor es Dios, que sabe todas las cosas, dice Juan ahí. Dios sabe todo, hermanos. No le podemos ocultar nada. Entonces, lo que necesitamos nosotros es ponernos a cuentas con Dios. ¿Sí? Y también, hermanos, de verdad, no seamos demandantes de mucho que no podemos, hermano. ¿Sí? Estamos como, creo que les llaman cargofóbicos a los que salen en internet, que si se comen un pedacito de pan, se condenan a sí mismos. ¿Sí los ha visto? ¿Ha dicho? ¿Sí los ha visto ahí ya muchos videos? Un pedacito, no comas un pedacito de pan, no. Y casi lo ponen, fuera pan, ¿verdad? Así usted también se condena, ¿sí o no?
Cuidado, hermano, no se condene. Arrepentimiento. Entremos a lo verdadero y si vivamos nuestra vida cristiana con una conciencia tranquila, hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, de verdad, esta es una cuestión muy importante, de verdad. Miren, porque ciertamente la conciencia nos va a acusar, ¿sí o no? Allí en Romanos 2, no lo busquen, Romanos 2:15 dice que ahí nos acusa nuestra conciencia, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo, porque se me hace importante para el punto, ¿sí? Romanos 2. Romanos capítulo 15. Fíjense bien. 2:15, Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia, hermanos, trae dos cosas, tanto cuando hacemos bien como cuando hacemos mal. No podemos ser engañados, hermanos. Nosotros sabemos cuando hacemos bien y cuando hacemos mal. ¿Tú qué haces? ¿Tú haces bien? ¿O quieres hacer de más? ¿O no haces bien? ¿Qué haces, hermano? Si estás en la verdad, hermano, procura tener una conciencia libre, limpia. Regresamos a Juan, hermanos. Entonces, tenemos que tener una conciencia tranquila delante de Dios. Aún si nos acusa nuestra conciencia, hermanos, tenemos que ponernos a cuentas delante de Dios. ¿Sí? Y la segunda punto que vamos a abordar es confianza en Dios. Hermanos, esa confianza en Dios, dice Juan, ya regresamos a Juan, en el versículo 21, dice, versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿sí? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, dice, confianza tenemos en Dios. Ah, caray, ¿cómo, Juan? ¿La conciencia te reprende? ¿La conciencia no te reprende? ¿Tener una conciencia bien? ¿Qué está diciendo Juan aquí? Hermanos, delante de Dios hablo de una conciencia tranquila. Y cuando nosotros tenemos una conciencia tranquila, bien, delante de Dios, entendiendo que somos todavía pecadores, hermanos, ¿sí? Entendiendo que todavía fallamos, pero eso también podemos tener una tranquilidad en Dios de que nos arrepentimos. Estoy haciendo un énfasis para que usted lo entienda, ¿sí? Cuando tu conciencia no te reprende, cuando tu corazón, tu ser no te reprende, hermanos, ya la llevas de gana. Porque también la podemos ver de dos cosas aquí, la conciencia. Cuando no me reprendes porque estoy con orgullo, ¿sí? Estoy en orgullo y no quiero darme cuenta y soy un cínico delante de Dios. Hay muchos que son así, ¿sí? Pero eso no está diciendo Juan aquí. En el contexto no está diciendo, pero vale la pena aclararlo, hermanos, porque no está diciendo Juan que seamos cínicos. No está diciendo que seamos cínicos, porque muchos somos cínicos, ¿sí? No está diciendo. Lo que está diciendo Juan es que tu conciencia debe estar bien delante de Dios, muy bien delante de Dios, y luego viene la palabra confianza tenemos en Dios.
Y esa palabra confianza, muchos podríamos decir que significa una... ¿Cómo lo podemos materializar esa palabra confianza? Como algo de que, sí creo que lo va a hacer. Confío en, como cuando esperamos a una persona y confío que va a venir, ¿verdad que sí? Como la certeza de que, pues ¿sabe qué? No significa eso. La palabra confianza significa libertad de expresión en el griego. Libertad de expresión. Cuando nosotros confiamos en Dios, cuando nosotros tenemos una confianza tranquila delante de Dios, cuando ya nos pusimos a cuentas con Dios y reconocimos que somos pecadores y reconocimos que hemos hecho mal, eso nos da una confianza, una tranquilidad, y hermanos, nos da una libertad de poder hablar con Dios con soltura, hermanos. ¿Por qué muchos no van a la presencia de Dios? ¿Por qué muchos dicen, no has buscado a Dios? No, es que estoy mal, hermanos, estoy mal. ¿Y qué esperas para ponerte a cuentas? No queremos hablar, no queremos hablar con Él. ¿Por qué? Porque no queremos soltar nuestro pecado. Pero cuando soltamos nuestro pecado, hermanos, tenemos la confianza de entrar a su presencia, como dice el libro de Hebreos, de entrar a la presencia de Dios y hablar y expresar y decirle a Dios todo lo que tenemos. Pero cuando no está su conciencia bien, usted no busca la presencia de Dios. Usted siente condenación, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Has buscado? No, es que me siento indigno. Sí, sí lo eres, pero ve a Dios. Eres un hijo de Dios, no debes dejar de buscarlo. Y no queremos ir a Dios porque no queremos arrepentirnos, hermanos. Entonces, no vamos a Dios y no le pedimos, no le hablamos. ¿Por qué? Porque no queremos dejar nuestra vida de pecado. ¿Y nuestra vida de pecado con qué se arregla, hermanos? ¿Con qué se arregla? Ya lo dije en el punto anterior. ¿Qué se arregla? Con arrepentimiento, hermano. Y eso te va a dar libertad de entrar a la presencia de Dios y expresarle todo lo que tienes. Pero si hay pecado, si no estás viviendo en santidad y estás como un cínico, sin arreglar tu situación espiritual, hermano, sí, definitivamente tus oraciones, dicen, no pasan del techo. No sirven de nada. No puedes, a lo mejor puedes hablar lo que sea, pero hay una restricción. ¿Quieren verlo? Miren, simplemente vamos a Primera de Pedro, ahí unas hojillas atrás. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Para dar una ilustración acerca de esta verdad, versículo 7. Sí, versículo 7. A los que están en matrimonio, abusados, abusados a los que están en matrimonio. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, ¿sí? Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que estorba nuestras oraciones? Pecado, hermano. Pecado no confesado estorba nuestra comunión con Dios. Entonces no hay una confianza, hermanos, en Dios. Tenemos que entrar con libertad a la presencia de Dios.
Y eso hablando aquí de los matrimonios, podemos detenernos mucho tiempo en esto. Pero hermanos, nuestro pecado estorba la comunión con Dios y no podemos hablar abiertamente con Dios, hermanos. ¿Sí? Y entonces, hermanos, entendiendo que teniendo una conciencia tranquila de que podemos entrar a la presencia de Dios y tener la libertad de hablar con Dios, como dice el versículo 21, tenemos en Dios esa confianza, esa libertad de palabra que tenemos delante de la presencia de Dios, hermanos. Hermanos, es algo que debemos de entender. Regresamos a Juan, hermanos. Regresamos a Juan. Parte de esa confianza, hermanos, esa confianza, esa libertad, está el versículo 22, que nos habla acerca de nuestras peticiones. Versículo 22, ¿ya está ahí? Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Entonces, hermanos, tenemos una libertad tan grande de estar hablando delante de Dios, pidiéndole a Él, hermanos, que nos da una certeza, hermanos, de que Él escucha nuestras oraciones. De que Él escucha nuestras oraciones. Mire, hermano, también tengo que aclarar algo aquí. Aquí podemos dar a entender que si yo estoy bien delante de Dios, Dios va a cumplir todo lo que yo le pida. Así lo podemos entender, ¿verdad que sí? Puedo entrar a la presencia de Dios y Él va a cumplir todo lo que yo le diga. Dios no cumple caprichos, hermanos. No cumple caprichos. Esto y lo que está diciendo Juan es lo mismo que Cristo les enseñó a ellos. Hay muchos versículos, hermanos, en donde habla acerca de que recibiremos lo que oramos. Pero, hermanos, no podemos contradecir la palabra, porque todo lo que Dios nos va a dar, o las oraciones que van a ser contestadas, son conforme a su voluntad. Y ahí lo dice en el mismo libro de Juan 5:14. Vamos ahí, en el Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Es una confianza tan grande, hermanos, de entrar a su presencia y una certeza de que nos escucha, una certeza tan grande. Pero, hermanos, también tenemos que ver que esa conciencia y esa confianza grandísima de poder hablar y expresar nuestras necesidades delante de Dios tiene que ver con guardar sus mandamientos y hacer todo lo que a Él le agrada. En otras palabras, hermanos, es obediencia. La obediencia nos da una certeza de que Dios está al control de todo, de que Él nos escucha. Pero parece ser que en el cristianismo de hoy en día se ha dicho que Dios cumple caprichos. Y ¿cómo dicen esos hombres? Y lo reclamamos. Y no queremos un no por respuesta. Válgame. Ahora resulta que nosotros le ordenamos a Dios. ¿Acaso habrá un mandamiento en la Biblia que pueda decir que podemos demandar las promesas de Dios? ¿Que podemos demandar el milagro de Dios? ¿Que lo podemos reclamar, como dicen? ¿Habrá un pasaje, Juan? Pues no.
se transversan las palabras de Dios y encapsulamos versículos y ahí va a decir lo que ellos quieren. Pero en el contexto general de Dios, no, hermanos. Hermanos, guardar sus mandamientos quiere decir atesorarlos para ponerlos en práctica. Hacer lo que le agrada. ¿Qué le agrada a Dios, hermanos? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Sí, la obediencia. La obediencia. ¿La obediencia a quién? A los pastores, a la obediencia. Aún nosotros estamos sujetos a la palabra cuando aconsejamos. De verdad, aún nosotros estamos sujetos a la palabra. ¿Sí? No son mis propias ideas. No son mis propios argumentos. Obediencia, hermanos. Obediencia. Es lo que nos ayuda a estar bien también, con una confianza tan grande en nuestro Dios. ¿Sí? Obediencia. Pero parece ser que la obediencia, hermanos, se ha vuelto muy relativa. ¿Sí o no? Parece ser que la obediencia se ha vuelto relativa. ¿Y qué quiero decir con relativa? En que mi hermana Angie pues obedece en lo que a ella quiere. En que mi hermano Juan obedece en lo que a él le conviene. ¿Sí? En que mi hermano Leonel dice, pues yo hasta aquí llego. No, hermanos, la obediencia no es relativa. No es así. La obediencia tiene que ser firme a las verdades de Dios. Si Dios le pide una cosa, hermano, ¿qué espera para hacerla? ¿Qué espera, hermano? ¿Qué esperamos para ponerla en práctica? Tiene que ir el pastor a tocar a su casa y, hermano, no has llegado a la iglesia por 25 días, ni por 25 años. Pues no, ¿verdad que no? No, hermanos. Hermano, dice la Biblia que debes de amar a tu esposa. Mujer, dice la Biblia que te tienes que someter. ¿Tenemos que esperarnos hasta que eso pase? Que tienes que congregarte, que tienes que hacer esto, que tienes que ser en santidad. ¿Tenemos que esperar a que el pastor llegue y, hermano, exhortarte? No, hermanos, no debemos de esperar a eso. Tenemos que tener la convicción, hermanos, de ser obedientes a los mandatos de Dios. ¿Sí? Regresamos a Juan, hermanos. Regresamos a Juan. Vamos por nuestro tercer punto, hermanos. Regresamos a Juan. Versículo 23 y 24. ¿Sí? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los mandamientos esenciales que Juan nos da? En que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. No meramente es el nombre. El nombre, hermanos, dice, cuando Juan habla del nombre, en el tiempo de Juan, cuando el nombre de alguien era muy importante, hermanos, porque su nombre llevaba en sí la naturaleza y el carácter de esa persona. ¿Sí? Y cuando dice que creamos en el carácter, ¿sí?, en el carácter y en la naturaleza de Cristo, de Jesús, quiere decir que Él es el que tiene la autoridad sobre nosotros, de que Él nos ha salvado, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro sustentador. Por ejemplo, en Mateo, cuando el ángel anuncia a María, ¿cuál es el nombre que le da?
del niño, Emmanuel, Dios con nosotros, y le podrás por nombre Jesús, que es el Salvador del mundo, hermanos. Eso quiere decir creer que de verdadmente Cristo es nuestro Dios. Entonces, el cumplimiento de sus mandamientos es creer que Jesús es nuestro Salvador, hermanos. Es algo tan básico, hermanos, pero tenemos que tener esa convicción de que Jesús es Salvador y libertador, hermanos. Él es libertador del pecado, de la condenación y de todo eso, hermanos. Y el otro mandamiento que también resalta Juan es, ¿cuál, hermanos? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos, una vez más saca a colación el mandamiento de amarnos unos a otros. Hermanos, hasta este punto, ¿habrá una pregunta acerca de lo que es el amor de Dios? ¿Habrá una pregunta de qué es amarnos unos a otros? ¿Habrá alguien de aquí que diga, es que no entiendo qué es amarnos unos a otros? Hasta este punto, 3 predicaciones de mi hermano Josué, la de la semana pasada y esta, ¿habrá alguien que diga, no entiendo qué es amarnos unos a otros? Pienso que no tiene por qué. Entonces, hermanos, amarnos unos a otros no está fuera. ¿Por qué? Fíjese bien, estas dos cosas nos hablan del resumen de la ley de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti. Dice Cristo, en estas dos se resume la ley. Hermanos, si tú no cumples estos dos mandamientos, tú no estás en Cristo. ¿Cómo, hermano? Bueno, sigamos leyendo ahí, versículo 23 en primera de Juan, versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que nos amemos unos a otros, versículo 24, y el que guarda, o el que a lo mejor quiere guardar los mandamientos, permanece en Dios. No, es una afirmativa. El que guarda los mandamientos de Dios está en Dios. Y Dios en él. Recíproco, hermanos. Si tú cumples, quiere decir que Dios está en ti. ¿Sí? Y también quiere decir que tú estás en él. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué sucede con nosotros? ¿Por qué batallamos para cumplir los mandamientos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué batallamos? Pero ojo, es una definitiva. ¿Eres de Dios o no eres de Dios? Si eres de Dios, arrepiéntete. Arrepiéntete de decir, no, hermano, perdóname, Dios, no he cumplido lo que tú me pides. La santidad, hermanos, ¿es un mandato o es una opción? Es un mandato, hermanos. El amar a mi esposa o a su esposa, ¿es un mandato o es una opción? El amar a mi prójimo, ¿es una opción o es un mandato?
¿El congregarse es una opción o es un mandato? Dígalo usted mismo. ¿Es una opción o es un mandato? El tener comunión unos con otros, ¿es una opción o es un mandato? Es un mandato. Entonces, así me puedo ir parte por parte, hermanos. No dije, mujeres, ¿es una opción someterse o es un mandato? Se me está olvidando. Hijos, aquí hay hijos cristianos. Hijos, ¿es una opción obedecer a sus padres o es un mandato? Es un mandato, hermanos. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica los mandamientos de Dios, porque muchos cumplen mandatos de hombres, y por eso, como dije en el punto primero, su conciencia se les ataca, porque se demandan de más. Dios no nos da mandamientos gravosos, hermanos, ¿o sí? No nos da mandamientos. Entonces, el guardar los mandamientos de Dios nos hacen entender que estamos en Él y que somos de Él, y nos da una certeza de la salvación. Pero si no estás en eso, hermano, tienes que tener cuidado, ¿sí? Tienes que tener mucho cuidado. Y entonces, entendiendo que tenemos esa certeza, hermanos, de que estamos en Él, aquí Juan le agrega un elemento más a la receta. Un elemento más a la receta. ¿Qué dice? Dice, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto, en el versículo 24, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿En qué? ¿En qué sabemos que Él permanece en Él? En cumplir sus mandamientos. Y luego hay una coma, y luego dice, hay un por el Espíritu que nos ha dado. La obra, hermanos, la hace el Espíritu Santo, hermanos. Quiere decir que tú cumples los mandamientos porque el Espíritu Santo está en ti. Una persona que quiere cumplir los mandamientos de Dios sin el Espíritu Santo termina cansada. Termina cansada. No, ya no puedo más. Ya no puedo soportar a Omar. Ya, por favor, ya. No. Ya ir a la iglesia. Ay, no. Me preguntaba alguien, ¿qué quieren de mí para la iglesia? No, más bien, ¿qué quiere Dios de ti? No nosotros. ¿Sí me doy a entender, hermano? ¿Pero por qué? Porque la obra la hace el Espíritu Santo, hermanos. Tu fidelidad está mezclada, que se le llama santificación progresiva, con el actuar del Espíritu Santo en ti y las acciones que tú pones en obediencia a lo que Dios te manda. No más. ¿Qué podemos agregarle, hermano? Mire, vamos a Romanos 8. A Romanos 8. ¿Quién está cansado, hermanos, de vivir su vida cristiana? ¿Quién? A ver. No debemos. Si es, a lo mejor sí podemos llegar y decir, ay Dios. Pero como está todo en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo, hermanos, al día siguiente nos levantamos y decimos, adelante. No le hace. No es por mis fuerzas. Es por Dios, no por mí. Toda la vida cristiana se vive por Dios.
no por mis fuerzas. Dice Romanos capítulo 8. Y es todo el capítulo, hermanos. Es todo el capítulo. ¿Sí? Es todo el capítulo. ¿Está listo para leerlo todo? No, una parte. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ya hemos predicado Romanos. Si quieres entender un poco más o ya se te olvidó, busca en el canal esa predicación. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esos son los que se cansan, hermano, de su vida cristiana. Cristiana, entre comillas. ¿Sí? Ay, qué aburrido. Ay, la otra vez es el mismo canto. Ay, Manuel toca como un bautista. Ay, o sea, no, hermano. No. Es broma, hermano, es broma. Sí. No, hermanos. Ya está, acá, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí está. ¿Quién le va a dar el levantón, hermano? Dios, el Espíritu Santo, hermano. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, van a morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, hermanos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual aclamamos, Abba, Padre, Papito, ¿verdad? El Espíritu mismo, versículo 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. El Espíritu nos afirma a nosotros de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también coherederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es lo que está diciendo Juan. Pablo lo habló, Juan dijo 3 palabras, Pablo nos lo ilustró casi en todo un capítulo. El Espíritu Santo vive en ti. El amor no tiene que ser difícil. No tiene que ser difícil. Si el Espíritu Santo está. Tú eres templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19, 2 Corintios 6:19. Tu cuerpo, tu vida es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo estás tratando el templo del Espíritu Santo? ¿Está
de verdadmente el Espíritu morando en ti o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay tanta fragilidad? Iba a decir? Tanto enfriamiento en mostrar el amor unos con otros, hermanos. ¿Por qué hay tanto condicionamiento en mostrar el amor de Dios? ¿Por qué ponemos trabas para mostrar el amor de Dios? Pues, si el Espíritu está en ti, no debe de ser difícil sujetarnos a los mandamientos de Dios. ¿Eres de Dios? Acomoda tu conciencia, hermano. Acomódala para que tengas libertad de vivir tu vida cristiana en victoria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Pedimos que tú nos bendigas, que tú obres en tu palabra y que tú, Señor, fortalezcas nuestras vidas. Guíanos, Padre, siempre en tu presencia y que tú, Señor, fortalezcas nuestros corazones. Danos la gracia, Señor, danos la misericordia y también, Señor, que podamos arrepentirnos, mi Dios, de nuestro mal proceder ante ti. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.